esta noche a todos ustedes. Van a recibir la gracia de nuestro Dios y ahora a través de su palabra. Como ven ustedes, el título, cuando Jesús es el dueño, Adonai, Señor de todo. Vamos a ver en el texto de hoy el versículo número 5 del capítulo 2 del libro de Juan, donde la palabra del Señor nos dice de esta manera: su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Cuando Jesús estuvo en esta fiesta de bodas, ocurrió ese primer milagro de su ministerio. En este momento apenas estaba iniciando el Señor su ministerio. Aún mucha gente no le conocía, no sabía quién era Él, ciertamente. Ya algunos discípulos andaban junto con Él. Pero Él estaba allí como un invitado. Ese fue, podemos decir, un momento muy especial donde el Señor pudo manifestar. Pero cuando ellos se enteraron realmente quién era, entonces fue que vino a suceder este milagro. Todo el tiempo Él había estado ahí. El vino se había acabado, ¿verdad? Y ¿sabe qué pasa en una fiesta cuando se acaba algo de lo que ustedes que tienen experiencia, los que organizan fiestas? Se les acaba algo de lo que tienen que repartir y todavía hay un montón de gente que está por ahí que no ha recibido nada. Y todo el mundo se mira el uno al otro y dice: ¿qué pasó? Los demás están comiendo, están tomando y a nosotros no nos ha llegado nada. ¿Qué está pasando? Y no vemos movimiento por ahí. Y ya digo: wow, esta gente como que calculó mal la cosa, porque imagínate, nos están dejando a nosotros sin. Pero la gente comienza a preocuparse, comienza los murmullos y la cosa. Y en eso se acerca a María, la madre de Jesús, y le dice: se acabó el vino, ¿ahora qué hacemos? María, que sí sabía quién era Jesús, ¿verdad?, se acerca y le va a decir: se acabó el vino. Y Jesús como que dice: se acabó el vino. Y le está diciendo entonces en ese momento: mujer, ¿qué tienes tú conmigo? Aún no ha llegado mi hora. Realmente, ¿qué era lo que pasaba? El tiempo de Jesús de extender su ministerio mesánico estaba empezando, apenas no había llegado su hora todavía. Da la impresión de que por causa de María como que empezó ese movimiento de los milagros de Jesús en ese momento. Pero hay algo que fue lo que movió el hecho de que se diera el acontecimiento de este gran milagro. Y fue cuando María regresa a ellos, dicen, como quien dice: miren, no puedo hacer nada. Solo hagan lo que Él les diga. Solo hagan lo que Él les diga. Jesús sabía todas las cosas. Sabía lo que estaban pensando, sabía la situación que se estaba dando, y el dueño de la fiesta que le había invitado a él ya estaba quedando mal porque se había acabado el vino. Entonces el Señor le dice: tienen esas como especie de tinajas, pero grandes, ¿no? Llénenlas de agua. Y manda al Señor a llenar. María había dicho: hagan lo que dice. ¿Qué pasa entonces cuando Jesús está al mando? Él se convierte entonces en el que determina las cosas en ese lugar. Cambia la posición, porque deja de ser un invitado para convertirse entonces en alguien especial, en alguien que realmente va a poder proveer lo que necesita esa fiesta en ese momento. Allí ocurre el gran milagro, donde se convierte, ¿verdad?, el agua en vino. Este principio de señales hizo Jesús, es la palabra. Nos dice que de esta manera se manifestó su gloria y los discípulos creyeron esto. Esto era lo que Jesús deseaba. Nosotros lo vemos en el versículo 11,
donde se pone esta palabra. Allí dice claramente, ¿verdad?, que se había manifestado su gloria en medio de la gente y sus discípulos creyeron en él. Sus propios discípulos que ya estaban con él, que le seguían, que aún siguiéndole todavía no le conocían, todavía no sabían quién era realmente. Al ver este milagro, dice la palabra, vieron manifestada la gloria de Dios allí y entonces creyeron que Jesús era el Cristo, que Jesús era el Mesías. Hasta ese momento ellos andaban con Jesús pensando que era cualquier otro profeta. Ahora, ¿qué vamos a ver nosotros en primer lugar en el ambiente que había en ese momento? Lo primero que vamos a ver es que los líderes judíos no conocieron a Jesús. Ellos no supieron nunca quién era Jesús. Por esa razón llegaron hasta el final. Terminaron matando a Jesús o llevándolo a una cruz, sin entender quién era Él. Ahora, para el entendimiento de ellos y para el entendimiento de todos, fue que se escribieron los 4 evangelios. La idea de los 4 evangelios que están en la palabra del Señor es para que tanto ellos como nosotros supiéramos quién es Jesús el Cristo. Por eso, según el Evangelio de Mateo, Jesús vino como rey. Jesús era del linaje real, descendiente de David. Por eso ustedes ven en la Escritura que cuando se da ese momento especial donde la gente gritaba Hosana, la entrada triunfal a Jerusalén, que muchos conocemos también como ese Domingo de Palmas, y otros le dicen Domingo de Ramos, ese día tan especial cuando Jesús entra y la gente tendía sus mantos, ellos gritaban Hosana al Hijo de David. ¿Por qué? Por su descendencia real. Entonces, el evangelista Mateo enfoca su evangelio en este rey y muestra a Jesús como ese rey del linaje real. También vemos que el libro de Marcos va a enfocar entonces a Jesús como el siervo que vino para expiar el pecado, como el siervo que vino para expiar el pecado, el Cristo, el Mesías prometido. Él lo enfoca de esta manera, para que tanto aquellos de aquel momento pudieran ver quién era y entender quién era Jesús realmente. Vemos también a Lucas. Lucas enfoca a Jesús como el Hijo del Hombre, el cual vino como un ser humano, como otro ser humano, porque Lucas entonces le da ese enfoque para llegar y alcanzar a los gentiles. El libro de Lucas fue escrito para los gentiles. Por eso el libro de Lucas es un libro muy detallado. Es un libro que tiene muchos detalles. Aunque tanto Mateo, Lucas, también el libro de Marcos, estos son evangelios sinópticos porque tienen muchas cosas que son similares, ¿verdad? También vemos entonces el libro de Juan. ¿Cómo enfoca Juan al Cristo en su escritura? Según Juan, Él es Dios, el verbo hecho carne. Él es el yo soy del Nuevo Testamento. Ese es el enfoque que le da Juan. Cuando nosotros vemos los 4 evangelios y los reunimos, nos encontramos que en medio de todo esto aparecen los 3 oficios de Jesús. Los 3 oficios de Jesús que ya ustedes conocen, ¿verdad? Verdadero profeta, verdadero sacerdote y verdadero rey. Esos son los 3 oficios que Jesús vino a hacer como el Mesías prometido, como el Cristo prometido.
el que había de venir para resolver el problema fundamental del hombre. Para ello era necesario que él tuviera estos tres oficios. Verdadero profeta, porque fue el que vino a mostrarnos el camino hacia Dios. Él dijo: yo soy el camino. Y la palabra del Señor nos enseña que no hay otro nombre dado en el cielo, aquí en la tierra, por el medio del cual pueda ser alguien salvo, sino es solamente el nombre de Jesús. La semana pasada nosotros estuvimos hablando acerca de la importancia de ese nombre. En el libro de Juan, también en el capítulo 1, fuimos tratándolo la semana pasada. Entonces, estamos viendo también que Él vino como el verdadero sacerdote. Sabemos nosotros que en el Antiguo Testamento los sacerdotes hacían sacrificio de animales para expiar los pecados. Pero Jesús vino para no solamente ofrecer el sacrificio, sino ser Él mismo el sacrificio dado por la humanidad. Por eso es el verdadero sacerdote y verdadero rey, porque se cumple la palabra de Mateo 28, 18, donde la palabra del Señor nos dice que tiene toda la autoridad, tanto en el cielo como en la tierra. Y cuando vemos primera de Juan 3, 8, dice la palabra del Señor que Él vino para deshacer, como rey, ¿verdad?, las obras del diablo. Por eso nosotros hoy tenemos que conocer a Jesús también. Pero tenemos que conocer a este Jesús como el dueño de nuestras vidas, el Adonai de todas las cosas, porque sabemos que solo en el nombre de Jesús y solo por Jesús nosotros tenemos salvación y tenemos vida eterna. Por eso la palabra del Señor en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 1 dice la palabra con toda claridad: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay. En el libro de los Romanos capítulo 8 versículo 1. Ahora vamos a ver el segundo punto. El milagro de Jesús muestra su poder como creador. La palabra de Dios nos enseña en el libro de Juan capítulo 1, los versículos 1 al 3. Dice así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En este milagro, Jesús está mostrando su poder creador. Por eso toma el agua en sus manos y hace que esa agua se convierta en vino. Y el mejor vino, porque todos se quedaron admirados de este vino. Pudieron decir, en toda la fiesta que vamos siempre, el primer vino que sirven es el mejor. Pero aquí ha sido lo contrario. Aquí han dejado el mejor vino para el final. El Señor Jesús ejerce su poder creador al transformar el agua en vino. Ese poder que absolutamente, ese poder de creador, ese poder de la creación, que absolutamente nos enseña o nos dirige a Dios, ahora nos dirige ¿a quién? A Jesús, el Cristo. Nos hace ver a ese Jesús, el Cristo, ese Mesías prometido, como el Hijo del Creador. Por eso no tenemos duda alguna de a quién y en quién hemos creído. Allí no hay fallo. No hay fallo en lo que hemos creído, porque estamos creyendo la verdad de la palabra. Porque también Jesús dijo: yo soy el camino. Él dijo también: yo soy la verdad, yo soy la vida. No hay otra forma en que el hombre pueda alcanzar la salvación sino es a través de Jesucristo. Él, ese Dios, tomó forma de hombre y dice la palabra de Dios y habitó entre nosotros.
En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 14, dice la palabra del Señor: y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese es el Cristo el que nosotros hemos creído. Ese Cristo que es el mismo Dios que se hizo carne para habitar entre nosotros, para poder traernos la salvación. Nadie podía hacerlo, ningún ser humano tenía la capacidad de poder hacerlo. Porque todo ser humano estaba marcado por causa del pecado original. No podía ejercer esa función. Por eso fue necesario que Dios mismo lo hiciera. Para muchos es difícil comprenderlo. Pero cuando nosotros entendemos que Jesús es el Cristo, cuando conocemos que Jesús es el Cristo, entonces vamos a reconocer que ese Jesús es Adonai, es el mismo Dios que se hizo hombre para venir a la tierra. Él es el dueño de todo. Por eso, hermanos, tenemos que aferrarnos a esta palabra. Jesús es el dueño de mi vida. Jesús es el dueño de todas las cosas. Por lo tanto, ya yo no soy dueño de nada. Es Jesús el dueño. Él es Adonai. María pudo entender quién era Jesús. Y al entender esto, pudo ocurrir el milagro. Así también cuando nosotros lo entendemos, cuando nosotros entendemos que Jesús es el dueño, entendemos entonces que las respuestas son de Jesús y que la respuesta vendrá porque nosotros lo creemos así. Creemos que Jesús es el Cristo. Entonces vendrá la respuesta. Entonces los milagros ocurrirán en nuestras vidas. Porque el primer milagro que ocurrió en nuestras vidas fue la salvación. Por eso hoy ustedes tienen salvación, por eso hoy tienen vida eterna. No porque ustedes hayan hecho algo para merecerlo. No porque hayan hecho una actividad o porque no es tampoco ninguna religión. Nada de esas cosas. Es solo creer que Jesús es el Adonai. Jesús, el Cristo, es el dueño de nuestras vidas. Cuando nosotros entendemos esto, las cosas pasan. No importa la situación por la que usted esté pasando, cuando entendemos esto, las cosas van a ocurrir en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Jesús es el dueño y se hace cargo. Yo le dije a Jesús: yo no soy dueño de nada, tú eres el dueño de todo, eres el dueño de mi vida. Y yo puedo decirle al Señor: haga usted con mi vida lo que usted quiera, porque no es mía, es suya. Por eso yo no me preocupo. No me preocupo por ninguna de las cosas que pueda acontecer en mi favor o en contra. No importa. Yo estoy seguro en Cristo. El Señor me quiere llevar hoy, que me lleve. No hay ningún problema por eso. Me lloran un poco y ya, los que quieran llorar, porque no me importa tampoco si no lloran. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque yo me voy feliz al cielo para estar con el Señor. Amén. Amén. Así que si yo no amanezco mañana, ya saben dónde estoy. ¿Vale? Si quieren buscarme, entonces también tienen que morirse. No importa. ¿Por qué? Porque yo no soy el dueño. Jesús es el dueño y Él se encarga de todo. Por eso yo cuando oro le digo: Señor, tú eres el dueño. Yo no soy dueño de nada. Yo no soy dueño de mi hijo, ni de mi casa, ni de mi carro, nada. Tú eres el Dios. Lo que pase, pues que pase. Lo que tiene que pasar, tendrá que pasar. Pero yo sé que hay un dueño que es responsable de mí, de mi vida y de todas mis cosas. Ese es también su dueño. Es su dueño. Amén. Sinceramente, Jesús es el dueño de su vida. Amén. Es el dueño de sus hijos. Él es el dueño de sus posesiones, el dueño de todas sus cosas, ¿sí? Porque si usted lo ha entregado a Jesús como dueño de todas sus cosas, incluyendo sus hijos y todo lo demás, andamos bien, porque entonces Jesús no es el dueño.
Usted todavía quiere ser la dueña o el dueño. Pues quiero decirle que cuando nosotros entendemos esto y entregamos a Jesús como dueño de todas las cosas, Él sabrá qué hacer. Y Él lo hará, porque nosotros hacemos. Por eso tenemos que entender que Jesús en nuestra vida es el dueño, no es un invitado. No es un invitado en mi casa, Él es el dueño. No es un invitado aquí, Él es el dueño. ¿Comprenden eso? Eso es importante. Eso es importante entenderlo. Nosotros no tenemos que andar preocupados y sufriendo por todo, porque el dueño responde, el dueño se hace responsable. El dueño es el que nos da todas las cosas. Y tenemos que entender eso. Yo tengo un perrito que se llama Draco. Y él ha entendido que yo soy su dueño. Y él ha entendido que yo soy el que lo tengo que alimentar. Y cuando yo llego, él me busca, me abraza, me besa. Porque él sabe que yo soy el dueño y que yo le voy a dar comida pronto. Ustedes también tienen que entender que Jesús es su dueño. Y tienen que amarle, tienen que abrazarle y tienen que reconocerle como su dueño en sus vidas. Por eso tenemos que orar con este contenido. Porque cuando nosotros oramos con este contenido, entonces trascenderemos nuestros límites y veremos la gracia y el poder de Dios como lo vieron ellos en esa boda. Cuando entendieron que ese era Jesús, que ese era el Cristo, se dio el milagro y pudieron ver qué dice la palabra de Dios, vieron su gloria. Cuando nosotros entendemos que Jesús es el dueño de nuestra vida, también veremos su gloria. Amén. Amén. De lo que es verdaderamente. ¿Jesús es su dueño? Amén. Eso es importante. En tercer lugar, Jesús es la respuesta absoluta. Juan 2, 7 y 8. ¿Qué dice la palabra? Jesús es la respuesta absoluta. Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua, y la llenaron hasta arriba. Entonces le dijo, sacad ahora y llevadlo a la maestresala, y se lo llevaron. Él es la respuesta absoluta. ¿Qué nosotros vemos aquí reflejado? Hacer las cosas que Él les diga que hagan. Allí está la obediencia, que esta obediencia tiene que ser absoluta. No podemos obedecer otra cosa, nosotros tenemos que obedecer su palabra. Él dijo, hagan esto, háganlo. Él dijo, llévenlo allá, llévenlo. El Señor nos ha dicho a nosotros qué cosas quiere que nosotros hagamos. Por eso solo estando dentro del plan absoluto de nuestro Dios, que es la evangelización del mundo, que es el deseo de Dios que las almas se salven, que todas las personas conozcan que Jesús es el Cristo y que sepan que Él es Adonai y que puedan recibirle como Salvador y asegurar entonces la vida eterna. Pero son ustedes los que tienen que transmitir este mensaje. Somos nosotros los que tenemos que llevar esta palabra a las personas para que ellos puedan entender y conocer quién es Jesús realmente. Muchos están equivocados creyendo que Jesús solamente es como un banco. Llego para que Jesús me dé, para que Jesús me prospere. Otros creen que Jesús es un hospital. Vengan todos los enfermos, vengan sanidad, como en campaña de sanidad divina. Jesús puede sanar. Jesús puede dar también todo lo que Él quiera dar. Pero el propósito de Jesús es la salvación del alma. ¿De qué sirve que Jesús sane si te vas a ir al infierno?
¿De qué sirve que Jesús te dé prosperidad si la vas a usar mal? ¿De qué sirven esas cosas? No sirven de nada. Cuando no tienen el propósito absoluto que es el plan de Dios para la salvación de la humanidad. Por eso solo dentro de ese plan absoluto de Dios veremos las obras que se van a dar para la evangelización del mundo. Este es el pacto absoluto, es solo Cristo. Y Él vino con un propósito, como el dueño se responsabilizó, como dueño hizo lo que tenía que hacer. Por eso la palabra de Dios en Romanos 8:2 nos está diciendo la razón. ¿Qué fue lo que Él hizo? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ya Jesús lo hizo. Ya nosotros hemos sido beneficiados con esta respuesta absoluta de nuestro Dios. Hoy tenemos que disfrutar de que tenemos salvación. Hoy tenemos que disfrutar que la ley ya no me puede condenar. Hoy tenemos que disfrutar que la muerte para mí ya no existe. Porque ya yo soy espiritualmente eterno. Ya, desde que conocí a Jesús, desde que le entregué mi vida, desde que dije, Señor, te recibo como mi Salvador, único y suficiente para mí. Eso fue suficiente para que hoy yo tenga la seguridad de que la ley ya no me condena, de que el pecado original ya no tiene efecto sobre mí. No tiene efecto ese pecado original sobre mí. Y que he sido librado de la muerte porque ahora tengo vida eterna. ¿Amén? Amén. ¿Ustedes también? Amén. Entonces hoy solo tengo que disfrutar. Nada me condena. Nada me condena. He sido librado. Totalmente. Ya la ley no me condena. El pecado original no me condena. Y por lo tanto, no voy a morir. No voy a morir. Quizá usted un día me verá un féretro ahí, pero no estoy muerto. Que la palabra del Señor dice que solo duermo. Y que cuando yo esté allá abajo desde la tierra, tu cuerpo estará dormido hasta que el Señor venga. Solo duerme. Así de sencillo. Por eso a la muerte no hay que tenerle miedo. ¿Alguien le tiene miedo a la muerte aquí? Levante la mano. No le tienen miedo a la muerte, ¿verdad? ¿Por qué le vamos a tener miedo a la muerte? Si ya tengo a Jesús, el Cristo, que es vida. ¿Ok? ¿Cuántos no les importa morirse? Digan amén a los que no les importa morirse. La madre para ella porque están viejitas. Igual que no. Igual nosotros los viejitos no nos importa morir, los dirán los jóvenes. Ningún joven dijo nada, hermana. No se atreven. Le tienen miedo a la muerte. No le tengan miedo a la muerte. La muerte no tiene ya poder sobre ustedes. La muerte no tiene poder. Ustedes son seres eternos. ¿Verdad? Por eso cuando Jesús iba a resucitar a Lázaro, se encontró con las hermanas de Lázaro. Y él les dijo, aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Y ese soy yo. ¿Y usted? Amén. Entonces, ¿cuál es el miedo? No piensan, ¿verdad? No piensan. Pero su destino ya está asegurado. Está asegurado en Cristo. Ahora, ustedes tienen una razón, como lo tengo yo también, y un propósito para estar vivos. Es transmitir el Evangelio de Jesucristo.
Prediquen el Evangelio, prediquen la palabra. Porque si no lo hacen, mejor váyanse al cielo. ¿Para qué están acá? Porque están aquí por una razón, un propósito absoluto. Solo predicar el Evangelio, más nada. Por eso, cuando yo entiendo esto, tengo que ser obediente al mandato del Señor. Por eso en Juan 2:5 dijo María, hagan lo que Él les dice. Hagan todo lo que Él les dice. Debe ser obediente, ¿verdad? Y por eso cuando veo Mateo 28, del 18 al 20, vemos eso mismo. El Señor, ¿qué nos dice en esa palabra? Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Obediencia. Hay una orden allí, hay un mandato allí. Por eso no podemos perder el tiempo, tenemos que predicar el Evangelio. Tenemos que ganar las almas para Cristo, tenemos que rescatar a los que están cautivos del diablo y sacarlos de ese estado espiritual para traerlos al estado espiritual de estar con Dios. Por eso el Evangelio de Jesucristo tiene que predicarse con autoridad, y esa autoridad el Señor se las ha dado cuando les mandó, porque no nos mandó por el gusto, nos mandó con toda la autoridad y con todo el poder. Por eso Él dice, vayan y háganlo, yo los mando. Yo los mando, el dueño ha mandado. Y nosotros tenemos que ir y hacer lo que el dueño manda. Amén. Amén. Por eso tenemos que predicar el Evangelio. Pero ¿saben? Este es un buen dueño. No es por los dueños que te mandan ya. Él dice, yo voy a estar con ustedes. No van a ir solos, yo voy con ustedes. Yo voy con ustedes, dice. Estaré con ustedes todos los días. Hasta el fin del mundo estaré con ustedes. Y yo creo que es la mejor compañía que podemos tener. Hay muchos que dicen, ay, pero yo no quiero ir solo a evangelizar. Que yo no me atrevo a hablarle solo a la gente. Si alguien está conmigo o algún hermano, ahí me atrevo, pero yo solo no me atrevo. ¿Pero quién le dijo que usted está solo? Si va con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores, con el Dueño, el Todopoderoso, el Adonai. Entonces, solo háganlo. Solo hagan. El Señor les dice, miren, ustedes no callen, solo hablen. Solo hablen, no callen, digan la palabra, porque Él está con nosotros. Amén. Amén. Por eso tenemos que ser obedientes de manera absoluta. Concluyo diciéndoles, si Cristo es el dueño de 24 horas, las respuestas eternas vendrán por la palabra, por la oración y el evangelismo. Palabra, oración y evangelismo. Así vendrán, haciendo la práctica en nuestras vidas. Entonces así las tinieblas serán destruidas. Los cautivos van a ser rescatados, van a ser librados de la opresión de ese dueño que tienen de manera obligada para venir al verdadero dueño, Jesús el Cristo. Por eso, cuando vemos esto, cuando lo creemos, ¿verdad? Y cuando obedecemos, el evangelismo se hará. Y el diablo, que ya está vencido, dice la palabra, estará bajo nuestros pies. Por eso la palabra del Señor termino diciéndoles esto, en Romanos 16, del 19 al 20. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien, ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. ¿Verdad? Es la palabra de Dios. Solo creamos,
Solo creamos lo que el Señor nos dice y veremos su gloria y veremos su milagro. Porque cada vez que un alma recibe a Cristo es un milagro. Y cada vez que un alma recibe a Cristo, Él es glorificado. Amén. Y para eso existimos, para dar toda la gloria a nuestro Dios. El Señor les bendiga. Vamos a inclinar nuestros rostros, nuestras cabezas y vamos a orar en este momento. Señor, te damos gracias, porque a través de tu palabra hoy tú nos has dicho que eres el dueño. Eres el dueño de todo. Eres el dueño de nuestras vidas. Por eso, al saber esto, entendemos que solo tenemos que obedecerte, que tenemos que cumplir tu deseo, cumplir ese plan absoluto que hiciste y que trazaste desde tiempos eternos para la salvación de la humanidad. Gracias, Padre, por mis hermanos que están aquí hoy. Los bendigo en el nombre de Jesús, para que tu palabra se pueda cumplir en ellos, y puedan recibir esa gracia y ser los evangelistas que tú deseas, cumpliendo tu deseo. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque la hemos recibido con la guía de tu Espíritu Santo, sabiendo, Señor, que es toda verdad. Oro agradecido en el nombre de Jesús, que es el Cristo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Salúdense cariñosamente en el amor de Cristo y mediten en su palabra.